bienvenidos a este tema de Querigma Online. Continuamos con nuestros temas en este domingo en que Dios nos permite estar aquí y tomarlos. Te invito a que a partir de este momento dispongas tu corazón y tu mente porque es Dios quien quiere hablar a tu corazón. Mi nombre es Adriana y pertenezco al grupo de renovación en la parroquia de Cristo Rey Cancún. Hoy te traigo un tema muy especial, pero vamos a recordar un poco acerca de nuestros temas anteriores. Nuestros hermanos en nuestros temas anteriores nos dieron dos temas, en el cual tuvimos dos noticias, una buena y una un poco mala. La buena era que nos hablaban del amor de Dios, un amor grande y maravilloso, de un amor que no tiene fin, que Dios nos ama como somos y para Él somos una joya muy valiosa. Sin embargo, dentro de esta felicidad se ve un poco empañada por una segunda noticia que recibimos, que es el pecado. El pecado que nos ha hecho, de todo, ¿verdad? Cosas malas, cosas que hacemos que no le agradan a Dios, cosas que nos han hecho esclavos del mal. Entonces, al vernos inmersos en este pecado, envueltos en este pecado, Dios no se queda de brazos cruzados. No dice, cuando Adán y Eva pecaron, ya la humanidad fue desterrada, yo me quedé aquí arriba y lleguen conmigo como puedan. Claro que no. Dios no se iba a quedar de brazos cruzados perdiendo a su más bella creación, al hombre, la humanidad. Él no podía perderlos. Entonces, ¿cómo íbamos a llegar a Él si nosotros ya habíamos hecho una brecha entre Dios y el hombre por el pecado? Necesitamos un Salvador, necesitábamos salvación. Esa es la buena noticia que yo te traigo en el tema de hoy, la salvación de Jesús. Nosotros, por nuestros propios méritos, no íbamos a poder llegar a Dios. Necesitamos de un Salvador. Y ese Salvador, ese Evangelio es Jesús. Jesús era la persona que Dios mandó, la promesa de Dios para salvar al mundo del pecado. Nosotros por nuestros propios méritos no íbamos a poder llegar a Dios. Entonces la solución que Dios encontró fue hacerse hombre en su Hijo Jesús. Vino al mundo no para cobrarnos esa deuda a la mala, esa deuda que quedamos pendiente con Él cuando nosotros pecamos, ese pecado que quedó inyectado en nuestra humanidad desde nuestros primeros padres. Él vino a salvarnos, pero por amor, porque nos ama grandemente y volvemos una vez más a experimentar ese amor tan grande, tan hermoso. No se quedó así y nos perdió, mandó a su Hijo. ¿Cuál es la misión de Jesús en tu vida? ¿Cuál era la misión de venir de Jesús, siendo una cosa divina, viniendo del Padre? Venir a quitarnos ese pecado. Venir a que ya no seamos esclavos del mal, del pecado. Esa era la misión de Jesús y su mismo nombre nos los dice. Jesús significa Dios salva. Así es, hermano, Dios salva. Por eso mandó a su Hijo, porque nosotros quedamos con una deuda pendiente cuando nuestros primeros padres cometieron el pecado y fueron desterrados. Sin embargo, Dios hizo una promesa en ese momento y le dijo a la mujer que un descendiente tuyo pisará la cabeza de la serpiente. Y ese descendiente de la mujer es Jesús, la persona que iba a vencer al demonio. Y vamos a escuchar la palabra de Dios. Juan 3:16. Tanto amó Dios al mundo que le dio a su Hijo único para que todo el que crea en Él no perezca, sino tenga vida eterna. Palabra de Dios. Así es, tanto amó Dios al mundo. Podemos imaginar en nuestra cabeza qué tan grande era el amor de Dios,
para que enviara a su Hijo único, para que se hiciera el mismo hombre para venir a salvarnos. ¿Podemos imaginar? Hoy en día nadie lo haría por nosotros. ¿Quién de nosotros hoy en día, o algún familiar, si alguien llegara y les dijera, hoy vas a morir, pero toda tu familia y tu descendencia quedará libre de deudas, de problemas, de todo? Lo pensaríamos, ¿verdad? Y Dios no lo pensó. Dios nos amó y envió a su Hijo único para que fuéramos salvos, para que fuéramos libres, diéramos ese salto de libertad. La misión de Jesús, la primer misión de Jesús al venir a este mundo era vencer a Satanás. Y volvemos a recordar lo que dice la palabra, que un descendiente iba a pisar la cabeza de la serpiente. Ese descendiente era Jesús, el que iba a venir a romper las ataduras del pecado, quien iba a venir a hacernos salvos. Esa era su misión. Él vino a salvarnos, porque nosotros no podíamos hacerlo. Entonces Jesús vino a enseñarnos de qué manera hacerlo. Y lo hizo con su vida. Él mismo no solo traía la salvación con él, él mismo era la salvación. En su forma de vida, en su forma de actuar, en su forma de vivir. Él nos enseñaba cómo nosotros debíamos ser salvos. Él también tuvo muchos sentimientos. Él sintió, él amó, él lloró, porque él era hombre. No solo vino, ay, pues soy el Hijo de Dios, vengo a salvar. No, él vino a morir. Él sabía lo que venía, cuál era su misión en el mundo. Y nunca dijo que no. Es como llegar a un restaurante y comemos de todo. Y después de haber comido sin culpa alguna, te das cuenta que no traes dinero. ¿Y cuál va a ser, en uno de los mejores casos del castigo, ir a la cárcel? Entonces, cuando te das cuenta que se acerca el mesero, empiezas a sentir una angustia y una preocupación muy grande. Del miedo de que te van a castigar, ¿verdad? Y se acerca el mesero con toda la tranquilidad del mundo. Y tú ya sintiendo ese miedo y esa presión, te dice el mesero, tranquilo, el señor de la mesa de al lado lo conoce y ha pagado su cuenta. Y tú te sorprendes, ¿verdad? Pues así, de esa misma manera Jesús lo hizo. Lo que comimos en abundancia, sin preocuparnos de nada, si teníamos con qué pagarlo, era nuestro pecado. Y la persona de la otra mesa que pagó tu cuenta es Jesús. Así fue la salvación de Jesús en nuestras vidas. Él vino, Él se entregó por nosotros. Él no preguntó, dijo, bueno, voy a dar la vida por los pecados de ella, de él, por sus discípulos. No, Él lo hizo por todo el mundo, por la humanidad, por las generaciones que aún vienen. Él ya dio su vida, Él ya derramó su sangre por esos pecados que Él ya sabía que cometeríamos. Entonces, pero con esa salvación, con ese gesto de amor, Jesús nos invita a ya no pecar. Jesús dio su vida en un gesto de amor. Y Dios es un Dios bueno, es un Dios de amor, es un Dios maravilloso. Pero eso no significa que porque ya nos salvó, porque ya murió y ya, bueno, ya nos perdonaron nuestros pecados, ya, bueno, hoy peco, me perdona Dios y vuelvo a pecar. No. Una vez que Jesús dio su vida, lo hizo para que ya no existiera el pecado. Para que una vez que se te perdonan tus pecados, tú quedes libre. Porque imagínense estar pecando, perdonado, pecando, perdonado. Y es una salvación incompleta. Y ya no es una felicidad plena. Ya no es la felicidad que Jesús quiere que experimentes en la salvación, en la libertad. Entonces, amados hermanos, pongámonos a pensar cómo queremos nosotros experimentar la salvación en nuestra vida. Cómo yo quiero aceptar ese gesto de amor de Dios, de su Hijo, para mi vida. Cómo quiero vivirlo, sentirlo. Nosotros cuando pecamos,
lo hacemos y decimos, bueno, es un pecado chiquito, no pasa nada, Jesús me perdona, Dios me perdona. No es así. Sin embargo, Dios solo tiene una cosa mala memoria. Cuando Dios perdona nuestros pecados, lo hace para siempre. No es como nosotros, ¿verdad? Que perdonamos, pero no olvidamos. Como que decir, bueno, te perdono, pero luego si me haces algo, te echo en cara lo que hiciste, ¿verdad? Eso malo que hiciste. Eso malo que me hiciste y eso malo que me dolió. Dios no es así. Dios perdona para siempre. Nos limpia de ese pecado. Nos deja otra vez vestidos de su amor. Así es Dios. Él olvida. Una vez que te perdona, ya lo olvidó, ya no lo recuerda y jamás lo va a volver a recordar. Si tú, después de que Dios te ha perdonado y sigues sintiendo ese temor, ese miedo, no es Dios, es Satanás, quien te está seduciendo con la idea de que Dios te está recordando el pecado. Y no es así, porque Dios, una vez que tú le pides perdón y que le entregas ese pecado, Dios lo olvida para siempre. Lo tiró a la basura, lo tiró al fondo del océano, de donde jamás nadie podrá sacarlo. Así es Dios. Esa era la misión de Jesús, venir a dar su vida por nosotros, a pagar una cuenta. Jesús no fue asesinado, Jesús se endosó, Él se dio por nosotros. ¿Y qué tan grande era el amor del Padre y el Hijo? Cuando Jesús fue crucificado y dijo en la cruz, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Era tan grande su amor que en ese sufrimiento de haber sido golpeado, escupido, Él en ese momento le pide a Dios que nos perdone porque no sabíamos lo que hacíamos. Porque no sabemos lo que hacemos muchas veces cuando nos dejamos seducir por el mal. Jesús quiere que seas libre, Dios quiere que seas una persona libre, que goces de una libertad plena, no de una libertad a medias, con que peco un poco y al rato no. No, amado hermano, Dios te dice, yo ya di mi vida por ti. Ahora nosotros, ¿de qué manera vamos a agradecerle a Dios ese gesto? Dejando el pecado, apartándonos de él, entregándoselo y procurar y pedir mucho para que no volvamos a caer en ese pecado. Porque Dios te perdona y ya no lo recuerda, pero para que seas libre plenamente y feliz. Y no confundamos esta libertad con el libertinaje que nos ofrece el mal, el demonio. Cuando te seduce y dice que puedes pecar y no pasa nada y vuelve a pecar y te seduce y tú empiezas a pecar y no importa, no pasa nada. Pues no es así. Porque entonces ya no estamos gozando de esa libertad que Jesús nos trajo cuando nos liberó. Pero, ¿cómo fue este acto de la salvación? ¿Cómo empezó? Y comenzó con la encarnación de Jesús en María. Cuando Dios se hizo hombre, Dios no solo vino a disfrutar, ¿no? Que vino y se hizo hombre, bueno, tengo poderes de Dios y puedo cambiar esto y puedo cambiar lo otro. No. Cuando nació Jesús y vino a su misión, Él también pasó hambre, pasó frío, sufrió, lloró la muerte de un amigo. En lo único que Jesús no se parecía al resto de la humanidad era en el pecado. En eso fue lo único que Dios no. En el pecado, porque Él venía a limpiarnos de ese pecado. Y fue a través de cuando Él nació, Él vino y todos se pusieron contentos en el cielo, ¿verdad? Porque María dijo, sí, voy a tener al Salvador del mundo. Ahí comenzó el misterio de la salvación. Y así fue creciendo Jesús y viviendo. Un segundo punto y muy importante, donde comienza este gran acto de amor,
es en la cruz. Cuando Jesús tiene que ser crucificado por el mundo. Él no fue crucificado como un ladrón, como un asesino, no. Él fue crucificado por amor, porque Él se dio al mundo. Él dijo, yo voy a cargar en mi espalda los pecados del mundo. No de sus apóstoles, no de las personas que eran sus amigos, de todas las personas, de las personas que lo insultaron, que pecaron, como esa mujer adúltera. Recordemos cómo nos dice en la palabra, esa mujer, cuando las personas iban con la ley en mano para que sea condenada, sea apedreada, y Jesús en su misericordia y con gran amor la levantó y le dijo, ve tranquila. Y ella en ese momento sintió una paz, una tranquilidad, porque sabía que tenía una nueva oportunidad. Así es la salvación. Nosotros, después de haber sido condenados al pecado por nuestros primeros padres, Jesús vino a darnos una nueva oportunidad de vida, una nueva reconciliación para poder llegar a Dios. Él era el puente entre el humano y Dios, y había una brecha muy grande. Y con ese gesto de amor, con ese gesto de ternura, de misericordia, con ese gesto nosotros pudimos ser salvos. Y Él es nuestro puente para llegar a Dios. No echemos en saco roto ese signo de amor, esa cruz en donde Jesús dejó nuestros pecados. En esa cruz, cuando Jesús fue clavado y murió, ahí quedaron nuestros pecados, ahí murieron por completo. Y ahora viene la victoria, viene la gloria, la resurrección de Jesús. Cuando Él al tercer día resucita, Él fue levantado con poder por el poder de Dios. Fue levantado blanco. Tenemos esa imagen, ¿verdad? Cuando vemos una película, cuando vemos la representación, vestido de blanco, porque los pecados y todo lo malo que Él había cargado en esa cruz, ahí se quedó. Ahí murió con el hombre muerto. Esos pecados ahí quedaron. Ya no los vuelve a recordar Dios. Así es. Cuando Jesús es levantado, tú también, hermano. Cuando Jesús es levantado con poder, porque ya ese pecado murió. Así es cuando tú le entregas a Dios tu pecado y dices ya no más. Él te levanta con esa fuerza y te vuelve a revestir de blanco, de esa pureza que tú vuelves a tener, esa amistad con Dios, que ya no hay una ruptura, que ya no existe esa brecha. Dios te vuelve a abrazar en amor cuando tú dices ya no más ese pecado, porque ese pecado que te seducía, Jesús ya lo va a aventar al fondo del océano y ya no va a regresar. Amado hermano, ¿de qué manera tú quieres experimentar esa salvación en tu vida? ¿Realmente quieres desprenderte de ese pecado? Entonces acepta la salvación de Jesús, porque es para ti, porque Jesús lo hizo por ti, porque en ese momento que Él estaba sufriendo y agonizando en esa cruz, estaba pidiéndole perdón a Dios por ti, porque te ama. Y Dios, en su infinita misericordia, ya sabía todo lo que iba a pasar, cómo iba a morir su Hijo, para que tú fueras salvado, para que tú pudieras llegar a Él. Porque por nuestros propios méritos, hermanos, no podemos llegar a Dios. Necesitamos de Jesús. Necesitamos aceptar esa salvación en nuestra vida. No aceptar de que sí existió un Jesús y murió y pues qué bueno, ¿verdad? Qué bonito. No, es vivirlo, es experimentarlo en nuestra vida. Saber que ese pecado, el que nosotros fuimos sacados, Dios lo limpió y ya no se acuerda. Y te lo digo yo, que a pesar de tantos años que he estado en la iglesia, cuando yo llegué a la adolescencia, yo era una niña que iba a la iglesia. Y sin embargo, el pecado pudo seducirme.
yo conocí un chico al que yo creía que quería. Y ese chico fue el que usó Satanás para seducirme, para que yo pudiera alejarme de Dios. Yo comencé a apartarme, yo ya no iba tanto a la iglesia, yo ya no quería servir tanto a Dios. Esa persona era mi pecado, yo comenzaba a darle todo a Él, comenzaba a quererlo solo a Él, comenzaba a olvidarme de Dios. A mí ya no me importaba lo que Dios había hecho, no. Yo quería estar con esa persona nada más. Le falté a mis padres por estar con esa persona. Ese era mi pecado y yo lo iba cargando. Y me quedé muy mal cuando esa persona ya no estaba conmigo, porque esa persona era mala y yo estaba aferrada a él. Él era mi pecado, él era el que me hacía apartarme de Dios. Yo, habiendo conocido a Dios, el pecado pudo seducirme y alejarme de Dios. Entonces, cuando yo viví mi querigma, cuando Jesús me volvió a abrazar, en ese momento descubrí que no puedo darle ese lugar a nadie más. No una persona, no. Es Jesús, es Dios el que me salvó a mí de ese pecado, el que me rescató de esa tristeza en la que yo estaba. Ese pecado me dejó en tristeza, me dejó muy triste. Yo solo siendo una señorita de 14, 15 años, yo sufría. Y fue Dios quien me rescató, quien me levantó de ese momento tan difícil. Como nosotros, que estamos viviendo este querigma, que estás en este momento viviendo, realmente acepta a Jesús, acepta su salvación, hermano, porque solo Él puede salvarte. Por tus propios méritos no vas a poder llegar a Dios. Y qué triste que en el día final Dios no nos reconozca y no podamos entrar al reino de los cielos. Y no va a ser porque Dios era malo, porque Adán y Eva pecaron, porque Jesús nos mandó la solución, nos mandó la salvación. Y simplemente no vamos a poder entrar porque no quisimos aceptarlo en nuestras vidas. Eso queremos. Pensemos. Realmente queremos que el día final Dios nos abrace porque supo que aceptamos la salvación, porque aceptamos a su Hijo en nuestra vida y valoramos ese acto de amor. Hermano, yo te invito a que medites y reflexiones si la libertad que te da el demonio es la libertad que tú quieres, ese libertinaje que es temporal. Porque después de darle todo a ese pecado, viene un sufrimiento. ¿O quieres la libertad plena, llena de felicidad, llena de Dios? ¿Qué felicidad queremos? ¿La que nos ofrece el mundo o la que nos ofrece Dios? Pensémoslo, toquemos nuestro corazón y entreguemos a Dios ese pecado. Eso que nos ha seducido, porque Dios ya murió por ti. Siéntete alegre, siéntete feliz, porque Dios ya murió por ti, porque ya envió a su Hijo único. Amados hermanos, es una bendición que Dios hable a tu vida. Yo te invito a que continúes con estos temas del querigma. Dios tiene muchos planes para ti, pero no los va a poder realizar si tú no le abres tu corazón. Muchas gracias, hermanos, y muchas bendiciones.